Ok, 3, 2. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, lo que a usted le acomode, que es lo más importante. Pues hoy tenemos un invitado no de lujo, sino de lujicísimo, y es mi queridísimo amigo, talentoso, exitoso, Mario Moreno. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. Feliz de estar contigo, acompañándote este día, tarde o noche, con tu público, que qué felicidad me va a estar aquí. Qué maravilla, ¿no? Que hoy en día ya puedes elegir a qué hora verlo, en dónde verlo, si lo ves de a jalón, de poco a poquito, ¿no? Sí, una maravilla, oye, ya cada quien decide y lo escucha. Exactamente. Y bueno, pues ya lo presenté, Mario Moreno. Usted dirá, ese nombre lo ubico. Ese nombre me suena. ¿Se llama igual que Cantinflas? Pues sí, se llama igual que Cantinflas porque es ni más ni menos que su nieto. Mario, ¿qué se siente ser el nieto de un personaje? Mira, es que yo te podría decir el personaje más importante de México. No, yo creo que es un personaje históricamente a nivel mundial, coincide que es de habla hispana, pero yo creo que es de los personajes más importantes del mundo, pues que coincide que es mexicano y además da la suerte que es tu abuelo. Sí, mira, hasta chinito me puse de cómo lo describiste. La verdad, con mucho orgullo, con mucho cariño, siempre llevando las cosas, pues al frente, de cuando se refiere a mi abuelo, ¿no? La verdad, estamos a días que sea su aniversario y he estado como recordándolo muchísimo y te digo, ¿qué se siente? Pues un orgullo gigante, un orgullo que llena todas las casas de México con sonrisas, con risas, con lágrimas. Entonces, pues, no nada más de México, del mundo, como dices. Entonces, pues, ¿qué te digo? ¿Cómo era Mario Moreno Cantinflas en la parte personal? O sea, ¿qué hacía una semana común y corriente? ¿Cuáles eran sus actividades? Pues mira, a mí me tocó ya cuando él era mayor, y pues bueno, evidentemente yo estaba muy chiquito, Ujú. pero pues no dejó de trabajar en todo el tiempo, todavía se quedó con planes de hacer una última película, no se logra porque pues bueno, tiene su enfermedad, pero sí, lo que todavía me cuentan es que andaba de arriba para abajo haciendo, deshaciendo, y en esos tiempos mi hermana Valentina y yo vivíamos en su casa, entonces si estábamos dormidos, llegaba y de por favor despierten a los niños que quiero estar con ellos, quiero jugar. Y mi mamá como de cómo los vamos a despertar si pues estábamos chiquitos, ¿no? Pero era de la insistencia de por favor, quiero estar y convivir. Entonces pues ahí iba al cuarto y aunque era de noche nos despertaba. Entonces trató de aprovechar el tiempo máximo que tenía. Y te digo, me tocó en esa etapa grande. Pero estos días fui a platicar con Eric del Castillo, que le tocó estar en una película con él, y me decía que, bueno, esto fue en los 60, principios de los 60, cuando grabaron el extra, y dice que era pues maravilloso estar en un set con él, que era muy divertido, ocurrente, que de repente llegabas con la escena estudiada, pero te la cambiaba toda. O sea, con este nivel de improvisación súper ágil, entonces yo creo que debe haber sido una persona trabajando en set, súper divertido, pero también como muy apapachador con sus compañeros, ¿no? Y bueno, Sí. como todo mundo tiene, pues sus lados. De repente dicen que tenía su carácter, claro que todos tenemos el carácter, pues más vas creciendo y más te va saliendo, pues por ahí, ¿no? Pero sí, yo creo que como todos, alegre, pero también con un carácter fuerte que pues es lo que a final de cuentas forjó lo que es el personaje. Una persona con un carácter pues débil no puede llegar a tener todo pues lo que logró hacer, ¿no crees? Claro, exactamente. ¿Era un abuelo contigo de lo que tú recuerdas cariñoso? ¿Era papachoso? Sí, súper cariñoso, apapachador, nos compraba muchos regalos a mi hermana y a mí, que por ahí tengo, lo estaba buscando para enseñártelo, pero sí todavía tengo uno de los muñecos que me dio, pero no lo encontré porque lo tengo muy bien cuidado, pero sí luego te lo enseño. ¿Nunca te regaló algún objeto? Porque luego es mucho de los abuelos, ¿no? Que te dicen, mira, este anillo o este Sí, diente o sí algo tengo particular. relojes por ahí que los grabó con mi nombre, Wow.
Entonces sí, o sea, con la dedicación abajo de para mi nieto Mario, que luego si encuentro las fotos te lo mando. Pero también, o sea, tenemos uno de los pantalones originales que usaba en las películas, que lo guardamos también con mucho cariño. De hecho, en alguna ocasión nos lo pidieron para una exposición en la Cineteca, entonces estuvo un buen tiempo en la Cineteca Nacional para que la gente fuera y se tomara la foto. Entonces, pues sí, es todo esto poderlo compartir con México, ¿no? Y quien quiera venir. Pero sí, totalmente son cosas que, pues que tienen que estar al alcance para que la gente lo vea, lo conozca Claro. o pueda estar cerca de. Claro, porque además esto que mencionas es muy importante. O sea, todos tenemos pues algún recuerdo de nuestro abuelo, los que tuvimos la oportunidad pues en su momento de convivir con ellos. A lo mejor un pisapapel de su oficina, que era su algún instrumento de trabajo, a lo mejor un reloj, que pues a final de cuentas esos detalles pues son del abuelo, pero tú estás Sí. consciente que son objetos que no solamente son de tu abuelo, sino prácticamente son de museo. Sí, son de museo, es una memorabilia increíble. O sea, imagínate nada más ese pantalón en todos los sets que estuvo. El otro día estaba viendo el extra y es justo ese pantalón que tengo, que de repente me preguntaba yo de cuál debe, porque tenía varios, ya sabes, o sea, cuál habrá sido. Entonces, he estado últimamente como recordando muchas de las películas, me he puesto a verlas otra vez y dije, es ese, sí, lo puse como al ladito de la tele y es. Entonces, pues sí, o sea, como dices, es algo que te puedo decir, yo creo que todavía está la energía se siente que pues trasciende, o sea, a final de cuentas es algo que trasciende. Claro, ¿y por qué es que tu hermana y tú en algún momento viven en casa de tu abuelo? Porque, bueno, te digo, mi abuelo ya estaba grande y Ujú. cuando se casan mis papás, tenían su casa, pero mi abuelo era como de, no, quiero estar, o sea, vénganse a vivir acá. Entonces se embaraza mi mamá, nace primero Valentina y era de, aquí se quedan y yo quiero con los nietos. Entonces ya después nazco yo y pues ahí estábamos viviendo. Oye, y bueno, además de todo esto, bueno, ninguno de tus papás se dedica a la actuación, ¿correcto? Correcto, sí, bueno, mi mamá intentó de joven, se casó y lo dejó, pero ya después nunca intentó. Y Y mi entonces, papá, pues realmente nunca, a la actuación nunca se metió. entonces se salta una generación y decides tú dedicarte a la actuación. ¿Tú crees que esto fue una cuestión como por alguna influencia de tu abuelo o simplemente te nació o cómo llegaste a decidir eso? Mira, yo me acuerdo, mi mamá nos llevaba muchísimo al cine y al teatro. Ok. Y yo cada que iba al cine era como, ¿cómo se hace esto? O sea, tratar de investigar y alguna vez me regalaron como una de estas Handycam y empezaba yo a grabar mis cosas. O íbamos al teatro a ver a ciertos amigos de mi mamá y siempre les pedía que me dejaran estar pues tras bambalinas, ¿no? Quería ver todo lo que pasaba, cómo pasaba. Y te digo, la curiosidad empezó muy pequeño. Y como a los 6, 7 años le dije a mi mamá, de, quiero estudiar actuación. Pero mira, cuando lo preguntas si fue hacia mi abuelo, yo no tuve realmente la conciencia de lo que representaba mi abuelo hasta yo creo que los 8 o 9 años. Ok. O sea, para mí era, no lo veía, no me acordaba de él como el personaje, me acordaba de él como pues el abuelo, ¿no? Claro. Y con todos los recuerdos y así, no dimensionaba yo creo lo mejor, lo grande que era. Me ponían una película de chiquito y no me gustaban cuando era muy chiquito, no las entendía. Pero después, o sea, te estoy hablando a los 4 o 5 años, ya después, o sea, que las volví a ver, empecé a dimensionar y me acuerdo mucho en un aniversario que hicieron de, bueno, luctuoso de mi abuelo, que fue en la Basílica de Guadalupe. Y veíamos mi hermana y yo cómo llegaba la gente disfrazada o cómo se acercaba con nosotros y nos contaba como estas historias. Ya sabes, ¿sabes qué? Cuando tengo un día triste, pongo una película de tu abuelo y sonrío y me hace pasar de tener el peor día a volverme a reír. Y entonces fue esto que empecé a hacer la construcción bajo lo que yo veía Ujú. de lo que representaba para la gente. Ya después, o sea, que empecé como a hacer los proyectos y siempre me cuestionaban como de, oye, ¿quieres ser actor por tu abuelo? Y a mí me daba muchísimo miedo ser actor porque pensaba que iba a llegar una comparación. Sí. Y a final de cuentas lo digo y siempre lo voy a decir. Mi abuelo es mi abuelo y Cantinflas es Cantinflas y no va a haber nadie que le llegue a donde está porque es un individuo diferente. Cada quien tiene su arte, cada quien tiene su gracia, cada quien tiene lo que quiera hacer. Y te digo que de repente
hace muchos años me habla Ortiz de Pinedo de, oye, hay una obra de teatro que es comedia, quién sabe qué, yo estaba de, no quiero hacer comedia, o sea, de algo me bloqueaba. Ujú. Acepté la obra con él, aprendí también de un grande, de don Jorge, y a soltarme también a la comedia y no tenerle miedo y entender también que no puede haber un punto de comparación. Yo no quiero tampoco ser mi abuelo, ni puedo ser mi abuelo como nadie más puede ser otra persona. O sea, lo llevo con orgullo, con respeto y dando mis propios pasos, porque tú lo sabes, esto es una carrera que es difícil. La gente puede pensar que por tener un nombre o un apellido o ser descendiente de alguien la vas a tener fácil nada más presentándote en un lugar y ya se te abrieron las puertas. Y no, digo, me ha costado mucho trabajo, nos conocemos desde hace años y si las palancas fueran como la gente lo dice, creo que estaría ya ahorita en otras ligas, pero nunca he tratado de usar el nombre para sacar una ventaja de algo. Me presento en un casting igual que todo el mundo, he tomado cursos, bueno, tengo dos carreras, una en actuación, una en dirección, entonces todo se tiene que hacer por el trabajo que te cuesta hacer las cosas. Porque Claro. cuando el camino es complicado y tú lo vas quitando las piedras, te va a resultar mejor. Cuando las cosas se dan nada más porque te pusieron y te aventaron, muchas veces ni siquiera logras como ni siquiera el masticar esa carnita, ¿no? Claro. ¿En qué momento te das cuenta, porque tú viviendo con tu abuelo, estando con tu abuelo, pero en qué momento tú te das cuenta que tu abuelo no solamente era tu abuelo, sino que era un personaje, un ícono, pues de muchas otras personas? Sí, te digo, yo creo que esa vez que te contaba de la Basílica de Guadalupe, que veíamos a los imitadores, y era muy reciente todavía el fallecimiento de mi abuelo, habrían sido unos 5 o 6 años después que si ahorita lo recuerdan tanto, en esos tiempos, o sea, era tan reciente la muerte del ícono, ¿no? Del ídolo que hasta la fecha, no sé, cada que hacemos algo del aniversario va la gente todavía disfrazada y así, entonces eso es algo a mí que me llena muchísimo el corazón. Pero sí, a partir de esa vez yo creo que empecé a hacer como un clic, o sea, de ver la persona y ver el personaje y decir, ok, es uno. ¿Y cómo es esto de la actuación y la creación del personaje? Y también lo que a mí se me hace increíble, o sea, que logra hacer, es que a partir del personaje del peladito, cómo lo puede poner en oficios diferentes Ujú. sin perder la esencia de lo que es el personaje. Claro que cada personaje va a situaciones diferentes en cada película, pero tiene la misma esencia y no harta en ninguna película, ya sabes, o sea, porque muchas veces puedes pensar como de Dios suele estar como tal, pero no se encasilla en lo mismo. O sea, Claro. viéndolo después ya como del lado profesionalmente como actor, está muy cañón lo que puedes lograr hacer, que no todo el mundo lo puede lograr. O sea, Sí. es prácticamente, y más en estos tiempos, igualar algo así, o sea, que estés haciendo esa repetición de personaje en diferentes circunstancias, no creo que en estos tiempos se podría lograr tan fácil como lo hizo también él. Exactamente. ¿Cómo era o qué diferencia había entre Mario Moreno y Cantinflas? O sea, Pues ¿había mira, mucha diferencia o no? el otro día veía una entrevista de él y él dice que el día que nació Cantinflas nació Mario Moreno Ok. y que si hablabas con él, hablabas con el otro. Yo no lo veo tanto así. O sea, te digo, mis memorias pues son pocas. Tenía 2 años cuando murió, entonces no te puedo decir de una plática que haya tenido con él y que haya sido súper profunda porque a los 2 años no vas a profundizar tanto, ¿verdad? Pero pues realmente con las amistades de mi abuelo que siguen vivas, o mis familiares, eh, sí era, o sea, no era la misma persona. O sea, claro que la brillantez que tenía no vino a partir de que fue la construcción del personaje. Ya lo tenía y ya era así, y ya esa personalidad juguetona y ágil es algo que nunca perdió. Pero claro que si te pones a pensar en lo que hacía Cantinflas, a lo que hacía Mario Moreno, pues son dos personas diferentes con el mismo corazón. O sea, a mí algo que me encanta de las películas, que lo puedo poner a su vida personal, es que en cada película ayuda a alguien o se quita la comida de la boca para dárselo a alguien más. Hay muchas veces que llega mucha gente a decirme de, oye, cuando estaba jovencita y vivía con mis papás, algo nos pasó en la casa y tu abuelo nos dio dinero para reconstruir la casa o para hacer una casa nueva o cosas así. No cualquiera lo hace. Y ya no significa de el tener o no tener dinero
habiendo o no habiendo, teniendo dinero, siempre fue una persona que le interesó el bien de México, el bien de su gente, y por eso lo hacía así. Entonces yo creo que dentro del corazón de Cantinflas y Mario Moreno, eso es lo que más trasciende y lo que más, pues, está unido. Claro. ¿Cómo era su casa? O sea, ¿a qué olía? ¿Cómo era? Si la puedes describir un poquito. Mira, me acuerdo que había como una sala grande donde él tenía una colección como de carritos en miniatura y estaba como la parte central de, bueno, la mesa de la sala de televisión. Y siempre nos tenía con él viendo la televisión, en los sillones. ¿Qué veía? ¿A qué? Noticias, películas, de todo. O sea, pero siempre traía el control. Él, no le gustaba que le cambiara nadie más a la tele, le gustaba, o sea, como estar, era su espacio. Y del cuarto que teníamos mi hermana y yo, ella tenía como una cama en forma de jeep y yo de cochecito. Entonces era algo como que le gustaban mucho los coches. ¿Recuerdas cuál era Pero su programa favorito? la verdad no, te digo, estaba yo muy chiquito. ¿O qué música Pero escuchaba? ¿qué música escuchaba? Pues le gustaba como este tipo de las sinfónicas y el danzón, que Ujú. yo creo que también lo traía muy de la época, y arraigado a los bailes, ¿no? Que se echaba. Y también, una de las cosas que he descubierto estos días, que tengo que he estado como investigando mucho para, pues para la gente en TikTok y así, cuando él entra a las carpas, entra como bailarín. Entonces yo creo que de ahí también ha de haber tenido mucho que ver con lo que hacían las películas. Y al ser mi abuela bailarina también, entonces yo creo que de ahí se han de haber enseñado pasos mutuamente para que fuera tan bueno en el baile. O sea, a mí me da mucha risa esas escenas de baile que tiene, que dices, ¿de dónde vienen esos movimientos de cadera que ni Shakira tiene ahorita? Oye, ¿y qué había de comer normalmente? ¿Recuerdas? Sí, de eso sí me acuerdo y es un platillo que siguen haciendo en mi casa. Al ser mi abuela rusa, se quedó como mucho la tradición en su casa de hacer un platillo que se llama borscht, que es como la sopa rusa con la base es de betabel, con carne de res, verduras y así, y era algo que le encantaba. Pero también el pollo rostizado, o sea, era algo que nunca, o sea, nunca perdonaba. El pollo rostizado y el pan dulce en su casa, siempre, siempre. Híjole, qué rico. No, y qué memorias. Oye, y además con todo esto, un gran torero, pero fíjate que lo más curioso es que, pues, él entraba luego al ruedo con el personaje de Cantinflas, pero eso requería de Sí, mucho talento, porque ponerte ante un toro y luego todavía hacer los movimientos de Cantinflas. O sea, sí, no. ¿dónde, dónde nace o por qué este amor que le tenía a todo lo taurino, eh? Justo como dices, o sea, él al querer ser un torero serio terminó siendo un torero cómico y es mucho más difícil hacer eso, y más, o sea, de plaza que iba, plaza la llenaba, se rodeó de amigos toreros y tenía, bueno, ganadería en su rancho, tenía su propio ruedo, tenía toros de lidia y cosas así. ¿De dónde vino el amor? Eso sí, no sé todavía muy bien, o sea, en qué parte de su vida, pero al venir también de familia de San Luis Potosí que tenían el rancho y así, entonces yo creo que desde chiquito creció como con, a lo mejor con el gusanito, pero ya que empezó, o sea, a poder él hacer como sus cosas, al tener la ganadería y así, y el rodearse de amigos toreros, pues fue animarse, o sea, fue alguien, le dio como la patada de inicio y yo creo que fue algo que pues le entusiasmó demasiado, Sí. porque sí, decía que también de no haber sido actor hubiera sido boxeador o torero. Fíjate. Entonces hizo las tres cosas y qué padre. Dice que como boxeador no le hubiera ido muy bien porque cada que entraba ya pues lo tiraban a la lona y que más tiempo pasó en la lona que dando trancazos. Pero como torero sí lo hizo muy bien. Claro. Y además, Llenó fíjate la que Plaza México y todo, sí. sí, 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 porque mucha gente luego dice, bueno, es que él nada más, pues igual toreaba, usaba un doble para las películas, pero no, él No, llegó a hacer él era, sí, faenas, sí, sí, sí. faenas. Incluso, si no mal recuerdo, hay una escultura de él en la En Plaza la plaza, México. sí, en la Plaza México, ahí está. Híjole, y a ti no te ha dado por los toros. No, nunca me gusta ir, me gusta verlos, pero nunca he toreado. Yo creo que a lo mejor de, como en prepa, vaquillas o algo así, pero ya ponerte bien al ruedo, no. Ya no. Oye, y luego, a ver, hay una cuestión que luego mucha gente se pregunta y no entiende bien, porque luego dicen, no, es que
o sea, tu papá, hijo de Cantinflas, que si fue adoptado o no fue adoptado, pero ya es muy sabido que no. O sea que platícanos un poquito de la historia para que entendamos un poquito. Digo, es un tema fuerte, no me gustaría entrar a detalle totalmente hasta poder, pues, tener un poquito más de calma, ¿no? O sea, ahí voy. Sí, sí es hijo de mi abuelo. La que no podía tener hijos era mi abuela Valentina, su esposa. Entonces mi abuelo lo tiene con una chica americana que realmente pues es mi abuela biológica, que se llama Marion Roberts. Entonces al momento de no poder estar Marion con Mario, pues decide pues tener un final trágico. Le deja a su hijo que tienen en común y Valentina decide pues adoptar o criar más bien, o sea, como su hijo a Mario, que es mi papá. Entonces, pues así es Pero qué la maravilla, historia. porque es una maravilla, porque a final de cuentas, pues esto permitió que continuara el legado de Mario Moreno, ¿no? Sí, claro, y digo, mira, a final de cuentas hubo ciertas cosas, o sea, donde se trató de, pues no sé si la palabra es desprestigiar o llevar como otro lado hacia un como escándalo cuando fue esto, pero a final de cuentas es lo que también quiero hacer es limpiar el nombre de la familia, el poder también dar las cosas en claro y acercar más a la gente que totalmente, si fuera de un lado o fuera del otro, creo que estamos en pleno siglo XXI donde no puedes decir que alguien no es hijo de alguien por haber sido adoptado. En la forma Claro, y en el momento que cualquier persona decida adoptar un niño, es tan hijo tuyo como de lo que sea. O claro, sea, creo que es exactamente. un pensamiento que de repente, o sea, se pone la gente como de, al ser adoptado entonces no merece. ¿Por qué no merecería alguien las mismas cosas cuando si un matrimonio no pudiera tener hijos, pero tiene el deseo de corazón de poder tener un hijo? Yo creo que hay niños más planeados ante la adopción que ante la sorpresa que da algo no deseado. Claro. Pero bueno, ya me desvié de tema, nada más. No, pero eso habla a final de cuentas de un gran corazón, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor en esa época no era tan común, o se veía bien, o se veía mal, o da igual. Pero yo creo que lo importante a final de cuentas, pues pues es eso, ¿no? Ese corazón de seguir sus sueños, de tener una familia, de poder conocer a sus nietos, no a todos, pero pues sí, sí a algunos. Y y pues qué maravilloso, ¿no? Qué increíble. Sí, la verdad. ¿Cuál es, Dime, dime. cuál es el proyecto que más admiras de tu abuelo? Mira, yo creo que son dos. Pero a lo mejor va a ser muy cliché que lo voy a decir. Que me gustan más el Siete Machos, me encanta, y el Extra, son mis favoritas. Sí, el extra. Pero la que más admiro, las dos que más admiro y verlas, o sea, lo que representa en su carrera, sería Allá está el detalle, que aunque no fue su primera película, fue la que lo catapultó a ser la estrella. Y Claro. después viene, mucho tiempo después, La Vuelta al Mundo en 80 días, Ujú. que a pesar de bueno, no está en su idioma, el cantinfló era difícil pasarlo del español al inglés. ¿Cómo lo haces? Estás en una zona que no es tu zona de confort. El idioma no está haciendo lo que Cantinflas hacía en español, pero su lenguaje corporal sí. Entonces, esa decisión de darla, o sea, ahora sí, el salto a Hollywood, arriesgarse en una película que no fue nada fácil hacer, que sí tuvieron locaciones por todos lados y con un gran elenco, un productor increíble y que aparte se lo lleva, bueno, se va, gana el Globo de Oro, después la película gana el Oscar. Entonces, claro que le dio ahora sí que a probar la fama internacional y le abrió las puertas. Después viene, regresa a México, sigue haciendo películas y después regresa a Estados Unidos a hacer Pepe. Al hacer Pepe, que fue una colaboración con miles de actores, hasta Frank Sinatra participó en Pepe. Este, y al darse cuenta que realmente el cantinfleo no es lo mismo en inglés que en español y la barrera del idioma pues sí estaba causando pues algo por ahí, decide quedarse en México, que qué bonito también, o sea, pudo haber hecho las dos cosas, pero al decidir también ser fiel al personaje, no fue algo que pudiera ser tampoco de, sabes que ya me quedé aquí y voy a ganar más en dólares y me la voy a pasar padrísimo, ¿no? Regresó a ser fiel con su personaje y con la esencia de lo que era Cantinflas. Entonces, Claro. Es que sí, además él yo creo que definitivamente le dio, más bien él le hizo el favor a Hollywood, ¿no? O sea, porque esa película sin Cantinflas,
pues no hubiera funcionado, la verdad. O sea, lo que tocaba, lo que hacía era mágico, era un Sí. éxito, o sea, era una cosa impresionante. Ahora, este, Cantinflas, ¿ok? Es como se le conocía. Y luego, esto del cantinfleo, ya es una palabra reconocida por Sí, la... es un verbo. Es un verbo, exactamente, Es ya un, está sí, reconocido. O sea, en la sí, Real sí, sí. Academia Española ya existe. O sea, imagínate Sí, nada más. y le tocó todavía en vida cuando lo aceptaron en la Real Academia. Entonces, sí, fue en el 92, él muere en el 93, entonces le toca el reconocimiento en vida que, mira, creo que poca gente viva o ya no, tiene el honor de que la forma de que actúas esté en un verbo en el diccionario, ¿no? O sea, y es bien fácil y todo el mundo, es una palabra que en México usamos seguido, ya Mucho. sabes, de estás cantinfleando o... Sí, entonces Sí. eso está increíble. La verdad a mí me llena mucho de orgullo, de felicidad y sí. Oye, ¿de dónde sale el apodo de Cantinflas? Pues mira, no hay una versión oficial que haya contado él, Ok. porque se lo quiso ahora sí que llevar el secreto o el mito. Ujú. Pero ¿de dónde viene? Hay testigos, o los familiares, o los amigos que dicen que cuando llegan las carpas, o sea, y ya teniendo como un caminito algo recorrido, que ya había llegado el cantinfleo, pero todavía no había llegado el nombre. Ok. Ya estaba en esto que digo todo, pero no digo nada, pero sí, pero no. Y en este nerviosismo del momento, alguien le grita como de, oye, pero ¿en qué cantina inflas? O sea, ¿dónde tomas? Ok. O cuánto inflas. Entonces, entre este juego de palabras y la agilidad mental que tenía, lo junta en ese momento y dice, pues soy Cantinflas. Y se queda y la gente empieza a preguntar por Cantinflas al otro día en la carpa. Entonces, ya había nacido la forma de el personaje, pero todavía no tenía el sobrenombre. Entonces, a partir de ese día ya lo empiezan a conocer como Cantinflas formal. Oye, y platícanos un poquito de la famosa gabardina. ¿Qué significa? Pues es parte de lo que él veía en las calles. O sea, desde que estaba chiquito en la colonia Guerrero, que decía que veía los peladitos. O sea, y eran estos, pues estos personajes de la calle. O sea, que se le queda muy grabado en la mente que uno traía, pues así, ya sabes, la gabardina o que siempre tenían los pantalones caídos porque no tenían con qué amarrárselos. Entonces, sobre la construcción de personaje fue agarrando los elementos, que él era muy observador. Entonces, los elementos que él fue como viendo a partir de el mismo cigarro o el puro, el bigote, por la forma como desaliñada de pues esos tiempos. O sea, en esos tiempos, sobre todo en los 20, 30, 40, el tener la barba, pues era, no era algo, pues muy, limpio, digamos, entonces tenían que estar rasuraditos y pues traía el bigotito que representaba como todo eso de hasta el mismo aseo, ¿no? Claro, de un bigote, pues como que mal crecido, ¿no? Sí, que sale O- pero no sale y un bigote cantinfleado, mira. Sí, exactamente. Es que justo eso, ¿no? Y luego todas estas palabras de chato y todo esto, él solito las fue inventando. Pues, o sea, de lo que sé es que desde chiquito le decían chato, o Ok. sea, porque era también como la forma de, pues el slang que se usaba en esos tiempos en la colonia donde vivía. Ok. Entonces, pato chato, 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 y se le quedó a él el chato moreno. Y ya de ahí, o el chatito. Entonces ya de ahí pues empieza a emplearlo también como, oye chato, esto chato, y se queda también ya como parte de, pues del argot popular de esa época. Y además nunca utilizó un nombre artístico, realmente es su nombre, ¿no? No, pues Mario Moreno Cantinflas. Por eso, pero Mario Moreno sí se llama, porque en esa época luego muchos actores se cambiaban el nombre a un nombre artístico. Sí, no, es que justo se puso el Cantinflas para cambiarse de nombre, Ok. para que cuando llegara a las carpas, es que los papás no querían que fuera actor. Los papás no, o sea, no se imaginaban que el hijo pudiera estar en las carpas. Entonces, él para disimular se ponía con muchísimo maquillaje y se cambió el nombre para que si los papás llegaran a ir un día,
pues no supieran que Mario, su hijo, estaba ahí arriba del escenario de la carpa o así. Entonces, al final, sí se deja el Mario Moreno, pero siempre con el sobrenombre Cantinflas. Cantinflas. Sí, ajá, siempre, o sea, cuando ves una película empiezan los créditos iniciales y es presenta a su artista exclusivo, Mario Moreno Cantinflas. Ok. Oye, y sus papás luego se enteran que estaba en la actuación, en el entretenimiento, ¿y qué dicen? Pues al principio no querían, ya sabes, de cómo mi hijo va a estar en esta carrera que lo mismo que dirán los papás ahorita, nadie quiere que seamos actores. Que no le va a alcanzar para, o sea, la vida que a lo mejor ellos pensaban que se tenía que tener en esa época, o que no era un trabajo lo suficientemente serio para, pues, para poder estar, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues no les quedó de otra porque ya tenía, pues ahora sí que el camino bien marcadito y bien recorrido y pues ya estaba siendo la figura que era en las carpas, ¿no? Después le llegó el teatro, después le llegó el cine y ya no hubo nadie que lo detuviera. Y sus papás tuvieron chance y tiempo para ver a Cantinflas ya siendo el Cantinflas que, Sí, pues, digo, el papá no murió tan grande, pero mi bisabuela que se llamaba Cholita sí le tocó, pues ya murió grande, le tocó ver sus éxitos. wow. También vivió un tiempo en casa de mi abuelo y era muy, muy de familia. O sea, su mamá y su esposa, mi abuela Valentina, eran su gran adoración. Entonces, pues siempre quería pues estar con ellas que el tiempo que les tocó convivir. Oye, ahora sí que decirle a sus papás, no que no chatos, no. Ajá, no, que no, chatos. No, maravilloso. Oye, y con todo este talento que tenía tu abuelo, ¿él seguía mucho los guiones o improvisaba mucho? Improvisaba totalmente. Pero después le toca, a partir de no sé exactamente cuál película, él empieza a escribir el argumento, no el guión completo. De, Ujú. a ver, tenemos aquí el personaje del padrecito, esto va a pasar y él daba la idea y empezaba como a soltar, no los textos, pero sí, quiero que pase esto y esto y esto y esto. Y él lo tenía pues ya muy claro, pero los otros actores, o sea, llegaban con un guión que ya estaba impreso y todo, pero a la mera hora se cambiaba mucho lo que hacía y no de una forma que no juguetona o como para faltar el respeto al otro compañero, ¿no? Pero el personaje era así, el personaje tiene que hacer y es juguetón y el factor sorpresa yo creo que era lo más divertido al estar en un set con él, que es lo que cuentan muchos, ¿no? Laura Zapata también dice de, yo tenía como estructurada toda la escena y me sorprendió y era a ver cómo le hacemos para no reírnos, porque en esos tiempos también grabando con, o sea, película tal cual una equivocación era mucho dinero, o sea, repetir la toma. Ahorita ya como sea todo es digital, pero en esos tiempos sí. Entonces era, todos estaban advertidos de si se cambia el texto, nadie se ríe. Oye, y de estas casas que tenía Cantinflas, hoy en día hay alguna que se pueda ir a visitar, que esté abierta, que se pueda conocer. Pues está la Hacienda La Purísima, que está en Ixtlahuaca. Ujú. Esa la vendió mi abuelo en los años 80, pero ahorita es hotel, es campo de golf, es restaurante, está abierto para la gente. El restaurante está delicioso, está muy cerquita de la Ciudad de México, más o menos 1 hora, 10 minutos, algo así. Y es muy lindo lugar. También en San Miguel de Allende, que es la Ermita, también es un hotel que la gente, y tiene restaurante, la gente puede ir y visitar. Y prácticamente casi todas las propiedades que tenía, él las vendió en vida. O sea, ya no nos tocó a mis hermanos o a mí como el poder, pues ahora sí que tenerlas hasta ahorita. O sea, de esto que está pasando de la casa de Acapulco, me preguntan de, oye, ¿por qué no la restauras tú? Porque no me puedo meter a propiedad privada. Claro. Si no, créeme que si perteneciera a nosotros, pues estaría como tiene que estar y hasta museo sería, ¿no? Pero pues es difícil también. Le pusieron un precio al mercado que está difícil, ya quisiera comprarla pronto, ¿verdad? Pero pues todavía no. Pero algún día. Sí, porque además no es nada más una casa, es la casa donde vivió o que era de Cantinflas. Entonces, eso le da un precio mucho Sí, mayor. o sea, ajá, esa casa no la vivió tanto, la que vivió más es la que está por el Club de Yates, la que está ahorita como en noticias, en TikTok es la de Caleta, pero la que realmente sí vivió más fue la del Club de Yates, que ahí tiene impreso como el 777 y es donde realmente pasaba su tiempo en Acapulco. La otra la tuvo,
pero no era donde dicen todas estas cosas, o sea, ni estaba obsesionado, ni se quedaba en el muelle, ni la estatua se mueve. Oye, esto que dices es muy interesante y es muy importante, ¿no? Porque pues mucha gente luego quiere, y es lamentable, ¿no? Que ya con tanta plataforma donde no hay pues mucha regulación, pues ya cualquiera puede hablar y opinar de lo que sea, ¿no? Y se pierde luego esta credibilidad o la importancia de tener a un familiar, como es en tu caso, el nieto, que pues ahora sí que tiene una autoridad para poder platicar una historia, ¿no? Con todas estas cuentos, estas mentiras que luego mucha gente quiere, pues con tal de a veces ganarse un like o ganarse un follower, ¿no te llamaba la atención, por ejemplo, conseguir una casa de esas? Bueno, en algún momento no sé si comprarla, pero mientras tanto, platicar con los dueños para que digas, a ver, me asocio con ustedes, yo tengo el nombre, yo soy nieto de Cantinflas, y Ajá. poder hacer un museo o poder hacer algo pues más real. Sí, estaría increíble. O sea, eso ya es platicarlo directamente con los propietarios. Sí. Pero pues sí, a final de cuentas yo siempre lo he dicho. O sea, las cosas que se tienen, mira, yo no tengo tantas porque por ahí otra persona se las quedó. No voy a mencionar nombres, pero las tiene ahí en su casa cuando debería de ser pues para la gente. Todo esto, o sea, Claro. sé que se tienen planes de un museo, pero se tienen esos planes desde hace más de 5 años que pues ya se tendrá que haber hecho. Te lo juro, si las cosas las tuviéramos mis hermanos y yo, hace mucho tiempo la gente podría disfrutar de eso. Ya las propiedades es otra cosa, pues más difícil o diferente. No todo el mundo va a prestar o ceder su casa para que se haga un museo, ¿no? Pero en el tiempo como lleguen las cosas, si se da, estaría increíble, pero sí a lo que iba con esto, las cosas tienen que, pues, estar para la gente. O sea, Cantinflas es del mundo para el mundo, no para estar en una casa en cajas encerrado. Y de gente que seguramente no tiene ni idea lo que fue, ¿no? Sí, ya no voy a tocar tema, pero sí. Exacto. Oye, pero bueno, o sea, yo creo que me parece maravilloso, ¿no? Todas estas anécdotas, estas historias, todo esto que, pues, que viviste, que te tocó, pues, convivir con tu abuelo y todo eso. Eh, Cantinflas cuando muere, ¿ok? Y a ti te dan la noticia y esto, y dices, bueno, es que sí, o sea, se muere tu abuelo, pero te das cuenta de que se muere también un personaje y donde un país estaba completamente de luto. Sí, te digo, yo realmente estaba muy chiquito, tenía 2 años, me acuerdo de haber estado en Bellas Artes, pero no tenía la conciencia de quién estaba ahí a lo mejor, ya sabes, hasta después que ya lo hice consciente y lo hice presente en lo que representaba, no nada más en el ámbito familiar, pero pues sí al luto que se llevó ese abril del 93. Claro. Oye, y luego por ejemplo, de la película esta que hizo Sebastián Del Amo con Jainada, ¿qué tanta realidad es con lo que se cuenta en la película con la vida real de Cantinflas? Pues mira, o sea, sin demeritar el trabajo de nadie, porque siento que Jaenada hizo un Cantinflas excelente, excepcional, que mis respetos. Ujú. Pero el guión no está muy apegado, yo siempre lo he dicho, es una película visualmente bonita, pero que le faltó mucho guión. Si Ujú. hubieran dedicado un poquito más de tiempo a investigar y a hacer las cosas, o sea, no con la palabra con más seriedad, porque fue un proyecto serio, pero Ujú. al tomarse el tiempo de muchísimo antes de la preproducción al trabajo de investigación, Sí, si le hubieran empleado un poquito más de tiempo, la película hubiera sido maravillosa. Para mí se me queda en una película que pues es de palomitas. claro. ¿Y no te gustaría en algún momento justamente hacer una película o una serie o algo en donde se contara por parte de ustedes, que pues tienen toda la autoridad siendo la familia, y me refiero a autoridad moral, para platicar y contar quién fue Cantinflas, cómo fue Cantinflas y conocerlo más? Pues me encantaría, digo, no se descarten los planes, o sea, ahorita la forma que me puedo acercar a la gente más directamente es contando lo que estoy haciendo a través de redes sociales. Y ya si viene un proyecto, si alguna plataforma se acerca o me acerco yo a alguna plataforma, pues será increíble, ¿no? Pero ojalá venga. Yo creo que la gente sí merece una nueva versión, algo con más.
corazón, con más callito, pero pues bueno, ya veremos eso, cómo sucede y qué pasa si algún día se puede llegar a hacer. Y ahorita con lo que estás justamente haciendo en redes sociales, ¿qué es lo que estás buscando lograr? ¿Qué es lo que estoy buscando lograr? Acercar a la gente a mi abuelo otra vez. No porque se haya ido nunca, sino muchas veces se tienen muchos mitos como pues este que hicieron de la sirena o que si era una persona prepotente y arrogante o así. Y no, o sea, quiero que lo conozcan a partir también de, mira, a mí me gusta mucho lo que estoy haciendo ahorita porque es descubrir a mi abuelo a partir de la gente también. Ya sabes, entonces de la investigación que hago yo, también el poderlo compartir y que haya esta retroalimentación en comentarios o que de repente me dicen como temas que digo, ok, por ahí va interesante la cosa y me voy a poner a investigar. Y es platicar con sus amigos y es platicar con la gente que estuvo. Ya sabes, ¿a qué voy? No estoy buscando ni hacerme el más viral, ni el más seguido, ni nada, no me interesa, o sea, ni la fama ni el reconocimiento a partir de eso, porque nunca me voy a colgar ni siquiera del nombre, pero si lo puedo compartir yo, prefiero compartirlo yo con las cosas bien dichas, o sea, con las versiones como tienen que ser, que cualquier persona lo haga y esté nada más demeritando el trabajo o la gran persona que llegó a ser. Claro. Oye, ¿no te ha O pasado sea, nunca? es defender y poner el apellido en alto, o sea... Y mira, vaya que han sido años que ha sido con trabajo, pero no me voy a cansar que cuando se hable de mi abuelo se hable bien, Exacto. porque si algo no estuvo fue en chismes, los chismes pasaron después, pero los chismes ya se acabaron. Oye, sí, eso que dices es muy cierto. Mario Moreno Cantinflas, pues nunca estuvo metido en líos ni en problemas. Ni Y escándalos, ni nada. escándalos, ¿no? Siempre muy querido, o sea, la fecha siempre es recordado con un cariño impresionante. O sea, es que es un ícono para nosotros, para los mexicanos, que, bueno, o sea, es como si te insultan a Cantinflas, te insultan la bandera, ¿no? Sí. Sí, con ciertas personas, personajes también. O sea, creo que tenemos muy centrados quiénes son los personajes queridos del cine mexicano, ya sabes. Y sí, de repente lo tomamos como, caray. Y te digo, no pasa nada más con mi abuelo. Yo soy muy fan de Pedro Infante, de María Félix, de Tintán, que de repente por ahí dicen que hay una rivalidad. Si lo hubo, qué padre, ya está entre ellos, pero no es un punto de ver quién era mejor, quién era peor, esto, el otro, cada quien tiene su arte. Y nunca estuvieron peleados a ver quién iba a demostrar lo que se iba a hacer, ¿no? Pero sí, tenemos muy arraigado esto que trasciende más allá del cine, ya un impacto totalmente cultural. O sea, Sí, porque además a tu abuelo le tocó prácticamente, híjole, desde que hizo la primera película hasta la última, pues le tocaron todas las generaciones de los grandes actores y actrices del le país. O toca, sea, sí. le O sea, tocaron estuvo todos. haciendo películas desde finales de los 30 hasta principios de los 80. Fueron 50 años de películas, 57 películas. Entonces, pues sí, prácticamente una al año o un poquito más de una al año. Sí, Entonces, sí, el llegar a tener esa trayectoria, no cualquiera, creo que ni siquiera muchos de los que... hay formas más rápido de hacer cine ahorita, pero no es la misma forma con calidad que se hacía, ¿no? O sea, y no es comparar, cada quien tiene su carrera como sea, pero sí le tocó un México increíble con una forma de hacer cine diferente, claro. donde realmente no era hacer por hacer, se escogían los proyectos para que la gente los viera, no nada más era una manufacturera de ver qué se hacía para consumir. Fíjate, 57 películas que son muchísimas, además, como bien mencionas, todas de muy buena calidad en cuestiones de producción, en cuestiones actorales, o sea, en todo, calidad es de primera, sin duda. Y luego mucha gente, pues sí ha hecho muchas películas y pues sí, la verdad, pues dices, no, pues es que son videocines y todo esto, ¿no? Entonces siempre mantener y que logró esta calidad y fue una cosa que difícilmente alguien lo va a poder volver a repetir. Sí, está cañón, la verdad. Pero pues sí, yo creo que es regresar también, o sea, en estos tiempos, nosotros como creadores, o sea, que no es el hacer por hacer. Yo creo que es muy fácil ahorita y al mismo tiempo muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando termina cine mexicano que todos aman, se empezaron a, pues, a hacer de todo. Películas muy grandes y muy buenas y películas que nadie entiende, pero bueno, están. Te repito, no es de meritar porque el cine, el arte del cine desde poner un cable hasta el trabajo más alto, la jerarquía del cine,
tiene su arte y tiene su chiste, pero se pierde también el valor a lo que el mismo público mexicano nació acostumbrado a, que de repente dicen de no, es que se abusan de las malas palabras o de los desnudos o de ciertas cosas que se nos está olvidando el llegar a dar un mensaje, que nada más la comedia cambia de una forma a otra, que el usar groserías o echarse un pedo, eso le va a hacer reír a la gente y pues no. A final de cuentas es seguir buscando estos productos y estos proyectos que puedan acercar a la gente al cine y que no se vaya alejando cada vez más. Exacto, porque tú ves una película de Creo que Cantinflas me trabé. sin importar la generación o la edad que tú tienes y la disfrutas, ¿no? Definitivamente, o sea, yo creo que no es una Sí, son atemporales, o sea, sí, completamente atemporales. Y me sí, imagino que son atemporales, te actualmente, digo, perdón, creo que se me está yendo la señal, no te apures. déjame quito mi wifi. Espérame, ¿eh? Sí, La tecnología no se me está dando. Ya, ya, ahí está, ¿verdad? ahí está. ¿Ya me escuchas mejor? Ya, perfecto. Ah, bueno, y entonces estábamos hablando de justamente la calidad de las películas, ¿no? Sí, te digo que sus mensajes son atemporales. Puedes escuchar desde discursos de política hasta, no sé, en el extra habla como de este actor persiguiendo un sueño y ves ese discurso final y es bonito. Pues el padrecito, el analfabeto, el profe, cada una tiene y casi todas son hace más de, bueno, no ya todas son hace más de 50 años. Entonces lo ves y pareciera que esa información te lo está dando hoy con lo que está pasando en el país todavía. O sea, está cañón que las cosas pues sean por ahí. Claro, exactamente. Además, en ese entonces las películas tardaban mucho más en producirse, ¿no? Porque se filmaban solamente con una cámara, hoy en día ya son más cámaras, y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí era una inversión de tiempo y de calidad para que pudieran salir pues lo que hoy en día vemos, ¿no? Sí, claro, o sea, esa planeación y preproducción simplemente no era echarse un volado, o sea, todo estaba como muy centrado y justificado lo que tenía que hacer para llegar a una sala de cine. Claro. Oye, ¿y tus hermanos también están interesados con todo este rollo o es únicamente tú que te estás enfocando en toda esta parte de darle el seguimiento a ahora sí que a la dinastía? Pues Valentina me ayuda muchísimo ahorita con esto de la investigación, de lo que estoy haciendo de TikTok. Estamos descubriendo juntos como todas estas vivencias. Entonces, pues lo hemos estado llevando como ahora sí que muy, muy de la mano familiarmente. Y Gabriel, mi hermano, ha estado, bueno, se fue a Acapulco a ver si era cierto o no era cierto este mito. Fue a pintar la escultura de la casa de mi abuelo. Entonces también está como informándose de estas cosas. Entonces sí, tenemos como planeado el hacerlo como hermanos, ¿no? O sea, porque ni me pertenece a mí nada más, ni le pertenece a uno nada más. Y como te lo he dicho, es de México. O sea, y yo sí quiero que lo conozcan a partir de, más allá de la película que pase el domingo, o más allá de lo que puedes leer en un artículo de internet, o que la gente ya nada más le hace caso a los primeros tres anuncios que ve en Google, pero pues darle también como ese contenido este, de vivencias, sobre todo, o sea, de que conozcas al personaje a través de la persona o a la persona a través del personaje. Y sí, o sea, creo que apenas voy en una etapa temprana de su vida, estoy como en los 20 años, entonces todo lo que he leído y todo lo que me han contado y tengo muchos libros que no sabía que tenía también en mi casa, entonces el ponerme a leer, investigar y todo esto. Mira, es un viaje a final de cuentas que estoy haciendo con él. O sea, y no es que antes no lo haya hecho, porque hay muchas cosas que había leído, preguntado, hecho y así, pero yo creo que también todo se da a cierto tiempo cuando tiene que ser. Entonces, pues ha sido muy bonito, está padre este, este proyecto, este proceso. Oye, ¿y estás consciente del valor que puede llegar a tener todo esto que están haciendo ustedes?
Y me refiero no solamente el valor del tiempo, no solamente el valor por la investigación, sino el hecho de la firma en algún momento con esta autoridad moral que insisto, pues que los nietos cuenten una historia de un personaje tan importante a que lo cuente fulano de tal. Sí, digo, cada quien tiene la libertad de contar de quien quiera, ¿no? Pero sí, mira, yo creo que moralmente, como dices, o sea, se tiene también como la responsabilidad, Y la digamos, o sea, autoridad, ¿no? y Y la la autoridad, autoridad. sí, pero de enaltecer. O sea, te lo decía hace rato, yo creo que fueron muchos años que de repente cuando se hablaba de mi abuelo en programas, todo era que alguien que no era él hizo algo y pues ya tú ya te la sabes, que ni siquiera le tocaba a él, salió embarrado. O sea, yo quiero Sí, llenar de ahorita lo que yo pueda de hablando por mí, todo lo que sean buenas noticias de él, ya sabes, claro. este, todo desde sus inicios, el poder, te lo repito, convivir con la gente que sea de boca de la gente que estuvo cerca de él, podérselo dar a la gente que quiere saber más. Porque de repente ahorita en comentarios es como de, es que realmente la gente sí se engancha y le gusta, y comenta como de, ¿sabes qué? Yo quiero saber de tal película, o por favor ve a la locación y enséñanos, o cuéntanos cómo salió la idea, o el visitar la colonia donde nació y así. Entonces, la gente todavía está muy interesada en lo que el icono es, y de repente pueden pensar de, oye, pues ya murió hace mucho tiempo, pero no. Hay personas que son inmortales y Cantinflas es una de ellas. Y van a pasar generaciones y generaciones y generaciones y en los libros de historia está. Pero ahorita que mencionas enaltecer, o sea, yo por más que quisiera, por ejemplo, buscar en internet de alguna cuestión mala que él haya hecho, pues es que no hay ninguna. Sí, no, O de él sea, directamente no. O jamás, o sea, sea, te digo, pasaron otras limpio. cosas entre la familia y así que pues es lo que ensució el nombre, no a la persona. O Qué sea, bueno que pero ni se sí. enteró, ¿no? Ajá, no, no se enteró, pero Sí. pues sí. O sea, a final de cuentas te digo, llevarlo con el orgullo, con el respeto y con lo que amerita, una persona de esta talla, ¿no? O sea, Sí, claro. y seguirlo haciendo. Y digo, a final de cuentas, cuando le dije al chavo en TikTok, o sea, no estoy demeritando tu trabajo, qué bueno que seas creativo, pero si vas a hablar, vamos juntos, vamos a la casa, investiguemos Claro. y ya después, si ves las cosas y si es cierto, órale, yo me subo a tu tren. Pero si nada más estás hablando por hablar, sin investigar y nada más porque se te antojó un día porque habías visto otro video, no está padre. Exacto. Exacto. A nadie le gusta que hablen de un lado, llevar a una connotación negativa. Sea tu familia, sea tu amigo o sea alguien conocido que tienes, ya sabes, o sea, el hablar por hablar no está bien. Y Exacto, menos, o porque sea, cuando las cosas se pone como más se alza los tacos o realmente se saca del contexto algo, ya sabes, o exacto. sea, ahí no, que si las sirenas, bien, órale, muchas personas pueden creer y claro que tener la ilusión y no se las voy a quitar, pero el decir que hay alguien con una obsesión tan grande que nunca hizo nada de su vida más que perseguir estos seres mitológicos, pues no, ahí sí es donde no. Exacto. Sí, que luego es por querer, ahora sí que con pajita o con mentiras, querer crear un cierto contenido y se olvida luego algo bien importante, la responsabilidad que tiene un canal de YouTube, un micrófono, Claro, una y más en pluma, estos tiempos, o sea, hay gente lo que que, sea. ajá, y generaciones que a lo mejor es más fácil que crean, o sea, cosas porque no crecieron con esta persona, ¿no? Pero pues sí, Claro. digo ya, a final de cuentas, te digo, no, no soy yo para llegar y decir qué va a pensar alguien o cómo va a hablar, pero pues si puedo dar una parte de mí, lo voy a seguir Claro. haciendo y siempre a donde tenga que llegar a defender, cuando se hable mal, lo voy a hacer. No, y además para no malinformar también, ¿no? Claro, sí, sí, por eso estoy haciendo esto también, o sea, mira, o sea, de redes sociales todo el mundo piensa que por tener followers vas a ganar, que sé qué, esto y el otro, y de la noche a la mañana te vas a volver millonario. No busco eso, o sea, lo que quiero es hablar y que la gente lo conozca mejor. Pues sí, es que quién no lo conoce, Sí, ¿no? Oye, sí, sí, sí. nunca te ha pasado que llegas a algún lugar y te preguntan tu nombre y y te dicen, ¿te llamas igual que Cantinflas? Siempre, siempre, toda la vida.
Desde el primer día de la escuela, o sea, me cambiaba de escuela y de Mario Moreno, ay, como Cantinflas. Sí. Ajá, Sí, ajá. pues sí. Oye, pues qué maravilloso, ¿no? Qué increíble que pues que estén haciendo este proyecto en donde, pues yo insisto, no es enaltecer porque siempre, Enaltecido ya está, sí, totalmente, exacto, como o dices. O sea, sea, de ya subirlo más no puedo, porque no es mi exacto, trabajo subirlo más, porque siempre va a estar en el punto más alto. y está, Pero es compartirlo con la gente, claro. que no es el enaltecer, sino decir datos curiosos que a veces no está al alcance de todo el mundo. O sea, yo los puedo tener porque es información que se me ha dado pues desde chiquito, ya sabes, pero hay gente que sí le interesa. Entonces, Sí, compartir esto es lo que te digo, se me hace muy bonito porque la gente a la gente le gusta, o sea, y no lo estoy contando como a chisme de, ¿sabías que tuvo 125 novias? No, no me interesa de por ahí, es saber, o sea, cómo todas estas preguntas que hemos tenido ahorita tú y yo platicando, ya sabes, claro. o sea, y el poderlo dar y echar a volar también la imaginación de la gente, ya sea con fotos o con anécdotas o con cosas así, a la gente le encanta recordar y recordar es vivir y es vivir de nuevo, o sea, acercarlo otra vez, nunca se ha ido, pero no está de más poder volverlo a traer a la gente a través del teléfono. Oye, y ahorita que mencionas lo de las fotos, me imagino que tienes muchas fotos personales de él, ¿no? Sí, te digo, las he estado subiendo, entonces por ahí hay y sí, están muy bonitas. Oye, no, es que de verdad, o sea, no, me impresiona todo esto que tienes en las manos, que es un tesoro, realmente es un tesoro, que, híjole, o sea, es que te podría decir, de ahí pueden salir películas, series, libros, Temporadas y temporadas de todo. y temporadas, Porque porque, tuvo, sí, o sea, su parte, pues como decíamos, el boxeador, el torero, el bolero, trabajando en correos, el actor, le encantaba la política, le gustaba escribir, le gustaba cantar, le gustaba bailar, entonces tienes de todo, ya sabes, puedes, sí, es una tela para cortar de mil y un formas. claro. ¿Qué tanto a él le gustaba la farándula? O sea, me refiero, él tenía muchos amigos del medio artístico, tenía muchos amigos actores o actrices. Sí tenía, pero yo creo que al final se llenó más de amigos empresarios, que juntos veían como muchas cosas, pero claro que tuvo a sus amigos entrañables, actores como Pedro Infante, que fueron muy, muy grandes amigos, y sí, o sea, le tocó, aparte de estos grandes, pues otras generaciones, como dices, pasó desde Sarita García y Joaquín Pardavé hasta, pues, más recientemente con María Sorté, ¿no? Entonces, pues Claro. sí, le Sí. tocó de todos estos. No sé con quién hizo, pues ahora sí que la mejor amistad, pero sí todos eran sus amigos, era una persona social. Pero sí, dentro del ámbito empresarial, fue una persona que era muy buen consejero, que se llenó como de los mejores amigos para él también crecer como, pues, como empresario, ¿no? Al ser productor y mover estas películas, también fue un gran empresario en México, que es una parte que se olvida también. La producción de cine es algo difícil y tener, o sea, a tu cargo también todas estas películas y la forma de hacerlos y seguir y seguir y seguir por 50 años. Muy difícil, Sí. muy difícil. Pues bueno, mi querido Mario Moreno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta Gracias a ti. plática que podríamos echarnos 3 horas más Horas. fácil. Pero ya nos vamos a ver y vamos a seguir platicando y sabes que siempre me da mucho gusto verte. Entonces, a seguir con esto. Igualmente. Y bueno, ya nada más para terminar, ¿qué pensaría Mario Moreno Cantinflas de esta época que estamos viviendo hoy en día? Uy, yo creo que se divertiría mucho Sí. y diría sus mejores discursos todavía. O sea, al ver las cosas cómo han cambiado desde que no está. Pero yo creo que hasta se hubiera adaptado a las nuevas tecnologías y estaría muy pendiente de la gente porque así lo hizo. O sea, ahorita es muy fácil cuando la gente que te sigue te manda un comentario, te manda inbox o mensajes directos y así. A él le llegaban cartas y cartas y cartas que contestaba. Entonces, hubiera sido feliz por tener esta comunicación con su público, pero pues también de ciertas cosas, a cómo ha cambiado el país, yo creo que tendría un corazón apachurrado, pero moviendo las cosas por México,
porque así lo hizo siempre, viendo lo mejor para el país y tratando de ayudar. Exactamente. Y para poder estar en contacto contigo, ¿cuáles son tus redes sociales y tu canal para poder ver tus videos que has estado subiendo? En Instagram, @soy Mario Moreno, y en TikTok, Mario Moreno del Moral. Y por ahí pueden checarme. Maravilloso, Mario Moreno. Pues muchísimas gracias, nieto de Cantinflas, que sin duda estás haciendo una carrera como actor muy importante, pero yo creo que como nieto y darle este seguimiento a este ícono que tanto amamos en México y que se volvió una figura pues ya a nivel mundial, pues ahora sí que no tiene precio. No tiene precio y estoy muy feliz, muy orgulloso y siempre lo voy a llevar y compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias a Y ti. sobre todo, muchas gracias a usted por habernos permitido acompañarnos y bueno, pues esperemos tener mucho más programas y mucha más información. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.